Muy buenos días. Quiero compartir esta mañana con ustedes un breve mensaje y quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 15, versículo 15. Dice el versículo 15, estoy leyendo de la Biblia de las Américas: todos los días del afligido son malos, pero el corazón alegre tiene un banquete continuo. Y este proverbio, como lo suelen hacer muchos otros, es una serie de contrastes. Y aquí el escritor nos anima a nosotros a pensar en cuál debe ser la actitud de un creyente, la actitud de una persona que está confiada en el Señor, y la contrasta con una actitud que desalienta. Y es cierto que esta situación ha sido, por la que estamos atravesando, ha sido un poco difícil para muchas personas, y es muy fácil ir cambiando y que esta situación nos vaya desesperando a algunas personas y que vaya llevando a las personas a pensar en cosas que los desaniman fácilmente. Y tenemos que trabajar mucho con eso, porque es muy fácil caer en el desánimo, es muy fácil caer en la crítica, es muy fácil estar todo el tiempo quejándonos. Y bueno, no sé si ustedes conocen una persona que constantemente vive de esta forma, pero es muy desalentador estar cerca a una persona que constantemente se queja, una persona que constantemente ve lo negativo de una situación. Y mucho de eso tiene que ver eh, con nuestro carácter, mucho de eso tiene que ver con nuestra actitud. Y por eso creo que Proverbios es un libro que anima mucho a los creyentes, anima mucho a las personas a evaluar cómo debe comportarse y cómo debe responder en medio de unas situaciones. Y lo contrasta mucho con el carácter del necio, del débil, y nos hace un llamado, una exhortación a nosotros, a los hijos de Dios, quienes hemos puesto toda nuestra confianza en el Señor, a que mantengamos una buena actitud. Dice nuevamente el versículo que el corazón alegre tiene un banquete continuo. Una de las cosas que seguramente usted consigue conmigo que nos gusta hacer es comer, y comer bien. Tener y no comer cualquier cosa, sino tener la oportunidad de escoger lo que vamos a comer. Y eso es algo que no solamente nuestro estómago agradece, sino también nuestros ojos, porque ver una variedad de cosas ahí para podernos deleitar y escoger de eso lo mejor para ponerlo en el plato y luego alimentarnos es un privilegio. Y sé que muchas veces cuando nosotros estamos en una situación, lamentablemente lo que más resaltamos son las cosas malas. Y por eso la actitud de un creyente tiene que esforzarse en ver en medio de las situaciones adversas las cosas buenas. Y la única forma de poder hacer eso es que estemos centrados en lo que hemos creído, en quien hemos confiado. Es muy fácil desalentarnos pensando que Dios ha perdido el control, o que no sabemos para dónde va esta situación y qué va a pasar, y etcétera. Pero Dios todavía tiene el control de este mundo. Y es muy importante recordar eso. Dios no ha cambiado. Las circunstancias pueden ser muy diferentes en este momento, pero Dios sigue siendo el mismo. Y por eso tenemos que animarnos, por eso tenemos que alentarnos unos a otros. Y es muy importante en familia estar haciendo este trabajo, porque muchas veces yo noto que nuestros hijos se desalientan, o la esposa se desalienta, o uno está desalentado. Pero si hay una persona con esta actitud de mantener alegre o una alegría por las cosas buenas en medio de las cosas difíciles, creo que esa persona nos va a ir contagiando. Ustedes saben cómo la alegría es contagiosa, ¿verdad? Se han hecho varios experimentos y uno ve toda serie de videos y bueno, la gente pone muchas cosas en internet. Y una cosa que me gustó mucho, no sé si ustedes algunos lo han visto, es un hombre que se sube con una tablet y sus audífonos a un metro, y de repente ese hombre empieza a reír, y las otras personas que están a su alrededor lo ven como una persona extraña, y ese hombre continúa riendo, riendo, y su risa es tan contagiosa que todo el vagón termina riendo con él. Y eso es una pequeña idea de lo que una actitud buena puede hacer en una circunstancia en donde las personas están sumergidas en otras cosas.
Ahora, no es solamente el autor de Proverbios que nos llama a nosotros a tener esa actitud. Hay todo un libro en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que también es un desafío para aquellos que no pensamos que la actitud es una de las cosas más importantes. Y estoy hablando de la carta que Pablo escribió a los filipenses. Ustedes saben que incluso esta carta, la carta de los filipenses, Pablo, o algunos la titulan como la carta de gozo. Y en esta carta nosotros podemos ver, además de los desafíos que Pablo presenta, Pablo dice también en la carta que debemos mantenernos alegres constantemente. Y es muy importante nosotros entender como Pablo dice ahí en el capítulo 4. Y por eso quiero que me acompañen un momento ahí al capítulo 4 de Filipenses, versículo 4. Dice Pablo, palabras que hemos leído muchas veces de alégrense siempre en el Señor. Y dice él, insisto, alégrense siempre. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Y claro, podemos quedarnos con una parte de este versículo, pero me encanta cómo lo dice aquí la Nueva Versión Internacional. Me dice, el Señor está cerca. Él no está lejos de la situación por la que estamos atravesando. Y si está Él cerca a nosotros, ¿qué nos puede angustiar? ¿Qué puede alterar nuestro ánimo? ¿Qué puede dañar nuestro carácter si Él está cerca, si Él está con nosotros? Tenemos que recordar siempre eso. Y eso tiene que ayudarnos a nosotros a pensar en las situaciones por las que podemos estar atravesando, para que ese estrés de pronto del encierro, ese estrés de no poder ir a trabajar, ese estrés de no saber o no tener el control de algunas cosas, no nos altere nuestro estado anímico. Es muy importante entonces poder confiar en el Señor, en su palabra y recordar como Pablo está diciendo aquí a los hermanos. Y no es solamente un consejo, sino que debe ser la actitud de aquellos en quienes, a quienes Pablo les había predicado el Evangelio. ¿Sí? Hace exhortaciones y en versículos anteriores, aquí en este eh, capítulo, en el capítulo 4 de Filipenses, él recuerda a algunas personas en el Señor, ¿sí? Y pide a esas personas que han estado luchando con Él en el Evangelio, que sean recordadas y y que mantengan un buen ánimo, que mantengan una buena actitud. Claro, el ministerio de Pablo fue un ministerio que pasó por muchos altibajos también, y él entiende lo importante que es mantener una buena actitud en medio de todo esto. Han pasado ya 4 o 5 semanas, para algunos más, de encierro, y esto no ha sido fácil sobrellevarlo. Y podemos caer en un estado de ánimo en el que eso desaliente a otros miembros de nuestra familia. No quiero usar la palabra depresión porque no debe ser eh, algo que se mencione entre nosotros. Sí, yo sé que la depresión existe, pero no quiero dar la idea de que está bien que entremos en un estado de depresión, especialmente cuando entendemos lo que Pablo dice aquí y lo que hemos leído de Proverbios. Hermanos, mi llamado esta mañana a ustedes es que se mantengan alegres, recordando las cosas buenas que el Señor ha hecho. El Señor no ha terminado con su obra. Él ha prometido muchas cosas. El cielo nuevo y la tierra nueva no ha llegado. Y sí, la verdad es que la situación global, la situación en el mundo nos está haciendo pensar en lo que va a venir. Y lo que la Biblia nos promete no son cosas necesariamente mejores de lo que el panorama nos presenta. Creo que la mayoría de nosotros, quienes confiamos en el Señor, sabemos que nuestra felicidad no depende de lo terrenal, de las noticias buenas de este mundo, de lo que esté ocurriendo. Sabemos que hay un sinnúmero de noticias que son desalentadoras, pero hay una noticia que va en contra de todo eso. Hay una noticia que es la noticia transformadora. Hay una noticia que es la noticia que nos da vida, ánimo, aliento y que puede salvar y que puede cambiar no solamente la actitud, sino la vida eterna de muchos otros. Y es la noticia del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y es precisamente en esas noticias que tenemos que estar reflexionando. Alégrese siempre en el Señor. Y son palabras del Señor.
¿sí? No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios delante de Él. Esas son palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, los versículos 5 y 6. Si está inquieto por algo, usted dice, pero pastor, ¿cómo cambio esta situación? Bueno, presente sus inquietudes, presente lo que usted está sintiendo en este momento delante del Señor en oración. Descargue, descanse ante el Señor, descargue todo eso que lo afana y preséntelo al Señor. Y entonces usted va a disfrutar de esta alegría, de este gozo que tiene que sobrepasar todo entendimiento. Hermanos, Dios los bendiga. Sé que ha sido tiempos muy difíciles para muchos de nosotros, pero de nuevo el Señor no ha terminado con su obra. Sus planes siguen intactos. Esto no ha cambiado los planes eternos de Dios. Y estoy seguro que Dios puede usar estas cosas para todos quienes les amamos de una forma muy positiva. Manténganse pensando en las cosas que Dios ha hecho buenas en esta situación y alábenlo a Él, glorifíquenlo a Él por las cosas buenas que Él ha hecho durante estos días. Muchas gracias nuevamente por conectarse y por pasar tiempo en familia. Estoy muy contento de escuchar que ahí en casa ustedes se están reuniendo y están orando. Un abrazo para todos y el Señor los bendiga. Hasta pronto.